Saludos a todos. Bueno, en este video tutorial vamos a abordar uno de los elementos principales de Classroom, que es cómo puede un profesor preparar una tarea, publicarla o programarla para una fecha determinada, su publicación, y que luego el alumnado pueda contestarle a través de algún documento o alguna otra herramienta o archivo, y a su vez esta puede ser evaluada por el profesor. Bien, para crear una tarea lo único que debemos hacer es dirigirnos a nuestra clase de Classroom como habitualmente. Ya hemos visto cómo colocar materiales y pues ahora dentro de la pestaña Trabajo de clase tenemos la opción en el control de crear, podemos crear una tarea. Tareas existen de dos tipos, existen lo que son las tareas normales, como puede ser un trabajo sobre algo que se pueda evaluar por parte del profesor, y luego tenemos las tareas de cuestionario que se apoyan en los cuestionarios de Google y que permiten pues una corrección automática de esa tarea. Bien, en este caso nos vamos a dirigir a la opción más común, que es la de tarea. Si hacemos un clic, pues se nos abre la ventana para crear una tarea. En este caso vamos a titular la tarea Cuestiones de Informática Básica. Y aquí podríamos darle cualquier tipo de instrucciones. Y posteriormente añadir cualquier tipo de material que necesitase el alumno para realizar esa tarea. Nosotros vamos a utilizar de una forma rápida lo que es el procesador de textos de Google, para evitar que el alumno tenga que tener un tipo de software determinado. Sabemos que un documento de Google lo puede abrir cualquier alumno que tenga una cuenta de Google. Bien, le voy a dar añadir, y aquí tengo las distintas opciones. Podría colocar un vídeo, por ejemplo, colocar un archivo del tipo que fuese, que yo tuviese en mi ordenador local, un PDF, un PowerPoint o cualquier tipo de archivo, y luego tendríamos la opción de suministrarle una página web también o un enlace, y por último utilizar un complemento o utilizar un documento generado en Google Drive. Cualquiera de estas opciones sería para elegirlas si ya las tuviese hechas. En este caso, como no tengo nada preparado y lo quiero preparar sobre la marcha, pues le digo crear y me da todas las posibles herramientas que tiene Google para crear contenidos. En este caso vamos a elegir el procesador de texto, documentos de Google. Aparece aquí el documento y como podéis ver me va a cargar un documento en blanco, ¿de acuerdo? Bien, yo le voy a poner aquí, ya tengo las preguntas porque las he cogido, las he copiado de otro documento. Coloco aquí y le digo pegar, y estas son las dos cuestiones que me va a tener que contestar el alumno para realizar la tarea. Son dos cuestiones sencillas. Aquí al documento sin título le voy a poner cuestiones primera tarea, y con esto ya sabemos que en el procesador de texto de Google no hay ninguna opción guardar, es decir, conforme se va modificando se va guardando automáticamente. Aquí tenéis el indicador, todos los archivos se han guardado en Drive. Pues bien, yo ya tendría mi documento, lo cerraría aquí, y ese documento que aparece aquí, ahora aparece con documento sin título, pero en unos instantes se actualizará. Ya estaría la tarea lista, pero no está todavía creada. Como podéis ver, aquí en la parte superior derecha tengo la opción para crear la tarea ahora o programar su publicación. Pensad que en algunas ocasiones resulta interesante hacer una programación, es decir, creo la tarea pero quiero que esté disponible no ahora mismo, sino de aquí a una semana. Si eligiese esta opción de programar, me daría la posibilidad, como podéis ver aquí, de elegir dentro de un calendario la fecha de publicación y la hora. Voy a cancelar esta opción porque la voy a crear inmediatamente. También tengo la opción de guardar en borrador. Si es una tarea que me requiere mucho tiempo, pues puedo ir elaborándola poco a poco, o por último descartar un borrador si fuese una tarea que tuviese ya en borrador y no la necesitase. Bien, en este caso yo voy a crear la tarea, pero antes de crearla me voy a fijar que es para el curso cuarto de la ESO. En este caso yo quiero hacerlo para todos los alumnos, pero yo podría mandar tareas individuales. Como podéis ver, podéis seleccionar aquí a qué alumno se le asigna esa tarea. Hay veces que hay tareas que son complementarias o son de ampliación y me interesa solo asignárselas a determinados alumnos, o pueden ser tareas adaptadas porque haya que tener en cuenta, como es evidente, la atención a la diversidad de nuestro alumnado.
Por último, tenemos aquí también un aspecto importante, que es la puntuación. Google Classroom por defecto establece, como otros sistemas de gestión educativa, establece la puntuación sobre 100 puntos, pero no hay ningún problema, porque se podría luego posteriormente cambiar. Aquí podríamos cambiar y decir que el máximo de puntos es 10. Podemos fijar también aquí si necesito establecer una fecha concreta de entrega, lo cual le establecería al alumno un límite para realizar esa entrega. En este caso nosotros no lo vamos a fijar, pero que sepáis que aquí podéis, como antes para la programación, podéis establecer la fecha tope de entrega. Y importante, en qué tema está asignado. Nosotros lo vamos a asignar aquí, en este caso, a la unidad 1. Bien, una vez que está esto colocado, pues vamos a crear la tarea. Le damos crear tarea y después de unos instantes esa tarea estará ya disponible para el alumnado. Como podéis ver, aquí aparece la tarea, veis que el icono cambia con respecto a lo que son los materiales. Y si ahora un alumno se dirige a su clase, ya tengo aquí a este alumno que forma parte de la clase, se va a su trabajo de clase, le digo entendido, bien. Aquí aparece, veis, ya aparecen las cuestiones básicas de informática. Si os dais cuenta, en el tablón, también en el tablón general de la clase, para todos los alumnos, para los que se haya publicado la tarea, les aparece el mensaje de que el profesor ha colocado una tarea. Es decir, no tienen que entrar en trabajo de clase, sino simplemente siguiendo el tablón ven las novedades que hay dentro del curso. Se dirige al tablón, al trabajo de clase, presiona sobre la tarea en cuestión y bueno, es importante que el alumno entienda que no se trata de abrir la tarea, aquí el documento, y empezar a escribir, porque aquí, como podéis ver, no deja al alumno escribir ni modificar nada, como es evidente. Es decir, es una tarea que ha fijado el profesor y no tiene sentido que la pueda modificar. Podría, en su caso, si lo desease, intentar solicitar el permiso, pero no tiene sentido. El alumno lo que tiene que hacer es ver esta tarea, que la tiene aquí. Si quiere, incluso puede manipular el texto, puede copiarlo, reutilizarlo, ¿de acuerdo? Y bien, una vez que cierra esto, el alumno lo que debe hacer es ver tarea. Entonces, cuando hace un clic, aquí aparece el documento, aquí aparece un área indicando que puedes hablar de forma privada con el profesor o hacerle comentarios o dudas. Le vamos a dar entendido. Y no abre este documento, sino que se tiene que ir a su panel de entrega, que está en la parte superior derecha. Como podéis ver, la tarea ya aparece marcada con 10 puntos, que es la puntuación máxima que yo le he asignado en la configuración de la tarea, y lo único que tiene que hacer el alumno es añadir o crear un documento para darle respuesta a este, no contestar sobre este, sino añadir o crear. Él puede añadir, al igual que el profesor, puede añadir elementos o archivos que ya tenga él en la nube, en Google Drive, o a través de un archivo que tenga local, o a través de un enlace de internet, o lo que proceda en cada momento, o crear un documento nuevo. Lo más útil para el alumnado y para que se vayan acostumbrando a trabajar de forma online y en la nube es que utilicen los propios documentos de Google. Si hace un clic en documentos, desde este momento se le está creando al alumno un documento asociado que va a aparecer en unos instantes en función de la velocidad de la conexión, evidentemente. Veis que aquí ya se le ha creado al alumno un documento que pone cuestiones de informática básica. Este documento es único y exclusivo para el alumno, es decir, cada alumno tendrá su documento propio y no podrán acceder al de los demás. Y bueno, si pegamos las respuestas, bueno, aquí nos aparece que debemos hacerlo con la pulsación de teclas control V, que es como se pega habitualmente. Ya tiene aquí las preguntas y él podría contestar, pues aquí vamos a poner que son todos los componentes físicos. Y aquí pues vamos a poner todos los componentes lógicos, por ejemplo, sistema operativo y aplicaciones. Bien, el alumno ya nos ha contestado. Bueno, pues lo único que tiene que hacer, no tiene que compartir ni tiene que hacer ninguna opción, simplemente con que haya hecho esto, al cerrar el documento no tiene que guardar, porque ya sabemos todos que en Drive se guardan las respuestas perfectamente de forma automática. Cerramos
Y bien, ya el alumno, como podéis ver, ya tiene un documento de Google. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el alumno? Bueno, si no la entrega, pues eso se queda, digamos, de forma borrador y podría seguir añadiendo contenidos. Pero vamos a suponer que el alumno ya ha finalizado la respuesta, como así lo ha hecho correctamente, y entonces lo que va a hacer es entregar esa tarea. Bien, cuando le dice entregar, se le informa de que se enviará un archivo adjunto en respuesta a esto, y le vamos a decir entregar. Y evidentemente, pues desde este momento el alumno ya tiene la entrega realizada. Podría, todavía antes de la corrección, podría, si lo desea, anular la entrega y realizar una nueva entrega. Bien, vamos a ver qué es lo que está viendo ahora el profesor. Bueno, pues si nos venimos al navegador donde tenemos la cuenta del profesor, bien, podemos ver que aquí tiene la tarea Cuestiones de Informática Básica, que es la que él ha planteado. Si abre, ya puede observar cómo hay una persona que ha presentado la tarea. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Una tarea asignada y hay una persona que ha presentado. ¿Cómo corrige el profesor? Pues tan sencillo como hacer un clic y aquí le van apareciendo todos los alumnos que han realizado la tarea. Tenemos un alumno que sí la ha realizado y un alumno que no la ha realizado. Y puede ver las respuestas de ese alumno. Como podéis ver aquí, puede ver las respuestas, abriría ese documento y, como podéis ver, pues ve que todo es correcto, son todos los componentes físicos del ordenador, todos los componentes lógicos, es decir, ha respondido correctamente, con lo cual aquí le colocaríamos, en su calificación, le colocaríamos un 10. Y el alumno ya va a saber que tiene un 10. ¿Cómo sabe o cómo se le devuelve esa calificación? Pues simplemente en la parte superior derecha aparece devolver. Si hace un clic, le da a devolver y de esta manera ya el alumno está recibiendo su calificación correspondiente. Cada uno, evidentemente, su calificación. Bien, si el profesor cierra este documento, veis como ya al alumno le aparece aquí, o al profesor le aparece que ha calificado con un 10 al alumno, ¿de acuerdo? Aquí tiene distintas opciones, pues bueno, pues para enviar, copiar, todo lo que desea hacer. Y también podéis ver que este alumno, por ejemplo, no ha realizado la tarea, pero también sería susceptible, si quisiese, de evaluarlo sin tarea. Es decir, hay veces, en ocasiones, que es necesario colocarle una evaluación aunque no haya enviado algo. Bueno, pues también se podría hacer de forma manual. Bueno, ya tenemos los trabajos de los alumnos, no hay ningún problema y esa tarea está enviada. Está enviada por parte del alumno y corregida por parte del profesor. Si nos volvemos a la clase, bueno, pues el profesor sigue su tarea o su trabajo normal y vamos a ver qué es lo que ve el alumno en la corrección. Bien, cuando hacemos un clic, como podéis ver, ya le aparece al alumno, este es el alumno que ha realizado la tarea, veis cómo ya le aparece. ¿Veis? Aquí en la parte superior derecha ya le aparece que está calificado. De todas formas, en cualquier caso, podéis ver que en el correo del alumno, estoy en el Gmail del alumno, también se ha recibido una notificación de que ya tiene la calificación, es decir, ya ha recibido su nota por el trabajo que ha realizado. Lo mismo que cada vez que podéis apreciar aquí que hay otro correo anterior que es el aviso de que había una nueva tarea para realizar. Bien, de esta forma pues hemos visto cómo podemos hacer de una forma cómoda y rápida, elaborar tareas, programarlas, que es muy importante, por si no queremos que salgan en ese mismo momento que se crea, sino en días posteriores, y de esta forma mantener una interacción y evaluar de una forma adecuada al alumnado. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este video tutorial.